Hola, buenas tardes. Soy Pablo Garrido, abogado en ETL Global. El ejercicio del derecho de separación por falta de distribución de dividendos es un derecho que está previsto en la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 348 bis, y que se introdujo en el año 2011 en el actual texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si bien estuvo suspendido una temporada hasta el año 2016 concretamente, y se volvió a reactivar, siendo que actualmente el redactado vigente es desde el año 2021. Este derecho se puede ejercitar por cualquier socio que normalmente en casos en que se encuentre en minoría dentro del capital social de la compañía, no esté alineado con la política de la mayoría en relación con la reinversión de los beneficios sociales que se puedan dar en un ejercicio social. El precepto antes mencionado, el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, nos indica que se tienen que cumplir 5 requisitos para que el socio pueda ejercitar este derecho. El primero de ellos es que la sociedad tenga una antigüedad mínima de 5 años desde que se inscribió en el registro mercantil del domicilio correspondiente. El segundo requisito es que la sociedad acuerde no repartir dividendo social como mínimo en un 25% de los dividendos repartibles de ese ejercicio. El tercer requisito es que la sociedad haya tenido beneficios sociales en los últimos 3 ejercicios. El cuarto requisito es que en los últimos 5 años, o en los últimos 5 ejercicios sociales, se hayan, o mejor dicho, no se hayan repartido dividendos en una media del 25% de esos 5 ejercicios sociales. Por consiguiente, si se hubiese repartido previamente un importe en concepto de dividendos que alcanzara en esa media global de 5 años el 25%, tampoco existiría ese derecho o no se podría ejercitar el derecho. Y finalmente, el quinto requisito es que el socio manifieste su disconformidad en el acta de la Junta General en el cual la mayoría acuerda no destinar los beneficios sociales a ese dividendo mínimo y destinarlo, por ejemplo, a reinversión o a reservas. En cuanto a los supuestos de exclusión, independientemente que se pudieran producir esos requisitos anteriormente mencionados, no procedería en el caso en que los estatutos sociales se prevea la renuncia expresa de los socios a ese ejercicio, renuncia que puede ser desde el momento inicial en los estatutos sociales, desde el momento constitutivo de la compañía, o se puede hacer mediante una modificación estatutaria posterior, si bien es cierto que hay que matizar que en ese contexto, es decir, en el que se acuerde una modificación estatutaria que renuncie o que haga que el socio renuncie a ese derecho, los socios también que voten en contra de esa modificación estatutaria también tendrán derecho a separarse de la sociedad. Por otra parte, tampoco se aplica este precepto y este ejercicio del derecho de separación a los socios de sociedades cotizadas, sociedades que estén en concurso de acreedores, que estén en situación de preconcurso o que hayan alcanzado un acuerdo de reestructuración de su deuda, sociedades anónimas deportivas, y finalmente también determinadas sociedades que están previstas en la disposición adicional 11ª de la Ley de Sociedades de Capital, como por ejemplo pueden ser entidades de crédito. En el momento en el que el socio que no está conforme con la distribución de los beneficios conforme se ha adoptado por la mayoría y que cumpla con los requisitos antes mencionados, tiene o dispone de un plazo de un mes a contar desde el momento en que se celebró la Junta General que acordó la decisión correspondiente, que es contraria a ese reparto de dividendos mínimos. Y además es importante matizar que el socio tendrá no solo que ejercer el derecho en ese plazo máximo de un mes a contar desde la celebración del acuerdo correspondiente o de la junta correspondiente, o de la adopción del acuerdo en la junta correspondiente, sino que además tendrá que comunicarlo formalmente a la sociedad por conducto fehaciente. Esto quiere decir que se recomienda hacerlo por conducto burofax o por requerimiento notarial. Una vez que el socio ha comunicado a la sociedad su deseo de ejercitar el derecho de separarse de la sociedad como consecuencia de la falta de reparto de dividendos distribuibles, en principio el socio y la sociedad se tendrán que poner de acuerdo sobre el valor razonable de sus acciones o participaciones sociales, porque la consecuencia del ejercicio del derecho es o bien la venta de las participaciones a la propia sociedad o bien la amortización de las mismas mediante el reembolso del valor razonable de esas participaciones o acciones. Para ello,
y salvo que se pongan de acuerdo sobre ese valor razonable, la ley prevé la posibilidad de que cualquiera de las partes, es decir, la sociedad o el socio, pueda solicitar la designación de un experto independiente designado por el registro mercantil que tendrá por objeto exclusivo valorar esas participaciones o acciones a su valor razonable. Y ese matiz es importante porque la ley especifica que es valor razonable, no valor de mercado. Ahí ha habido alguna jurisprudencia contradictoria sobre lo que es o debe considerarse como valor razonable. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en que se designe un experto independiente, este experto independiente siempre irá al coste a cargo de la sociedad y en el momento en que sea nombrado y acepte el cargo dispondrá de un plazo de 2 meses para emitir su informe que deberá notificar fehaciente y formalmente tanto a la sociedad como al socio o socios que ejerciten el derecho, y en el momento en que sea notificado ese informe con la valoración razonable correspondiente, la sociedad dispondrá de 2 meses para liquidar la posición del socio, ya sea mediante la compra de sus acciones o participaciones o mediante la amortización y reembolso de ese valor razonable. La decisión de comprar o de amortizar será de la sociedad y siempre bajo los límites previstos para la compra de autocartera, en este caso dependiendo de si es una sociedad anónima o limitada, con los límites porcentuales que prevé la propia normativa. En cuanto a cuestiones controvertidas, hay que tener en consideración en primer lugar que la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de que el socio o la sociedad puedan impugnar el valor dado por el experto en el informe correspondiente como cuestión previa. También es importante matizar que el socio que ejercita el derecho mantiene siempre la posición de socio hasta la efectiva liquidación de su posición en la compañía mediante la compra de sus participaciones o acciones o mediante su amortización. Por lo tanto, esa condición de socio le implica que mantiene intactos tanto los derechos políticos como los derechos económicos asociados a su posición de socio. Finalmente, también es importante tener en consideración que ha habido alguna jurisprudencia reciente de nuestro Tribunal Supremo, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que ha entendido que este ejercicio debe siempre ejercerse conforme a las exigencias de la buena fe y evitando el abuso de derecho. Por consiguiente, ha habido supuestos en los que se le ha negado el derecho al socio siempre que se ha podido acreditar por parte de la sociedad que el ejercicio ha sido abusivo. En ese caso, pues tendríamos que entrar dentro de la casuística concreta del ejercicio del derecho.